Bien, ¿estamos listos? Sí, profe. Listo, gracias. Bien, miraremos otra herramienta para que nos permita a través del pensamiento sistémico cómo desarrollar la, la transformación digital. La otra herramienta que vamos a mirar corresponde al CATWE. Esta herramienta es desarrollada por Peter Checkland y es un británico que ya lleva sus buenos años que presentó esta herramienta, y esta herramienta se la componen 4 elementos: los clientes, los actores, el entorno, los owners o propietarios, o los directivos de una organización que toma las decisiones. Y en esta W es Weltanschauung en alemán, que quiere hablar de visión conjunta, y precisamente la T que nos ayuda mucho en este proceso es la T de transformación. Entonces, con estos elementos, nosotros conformamos el CATWE. Hay unos actores que desarrollan una actividad. Estos actores se relacionan con unos clientes, y la palabra clientes aquí pueden ser internos o externos. Y hay una interpretación donde me dice que los owners, o sea, los directivos, están observando cómo va esta relación y que si están cumpliendo o no. Pero también me dice que hay unos externos que están en el entorno, que están precisamente muy interesados en cómo va toda esta relación. Todo este conjunto de elementos que conforman el CATWE lo desarrollan es precisamente para estos dos componentes centrales. Componente de la visión conjunta, pero definitivamente cómo nosotros podemos generar este sistema si hay una visión conjunta, pero sobre todo esa visión conjunta más los otros elementos nos van a permitir generar precisamente esta transformación. Esta herramienta la adaptamos acá en la universidad a través de investigación, en fin, y lo que hemos llegado es a encontrar el siguiente desarrollo. Yo determino quiénes son mis clientes. Luego determino mis actores. Luego los owners. Y luego el entorno. Cuando he determinado cada uno de estos, entonces defino cuál es la W de cada uno de ellos. Es decir, cuál es la visión conjunta, por ejemplo, de los actores. O cuál es la visión conjunta de los clientes. O, en fin, visión conjunta del entorno y visión conjunta de los owners. O propietarios o directivos. Y luego miro en un momento, o sea, de un horizonte deseado, qué deben de tener los clientes, qué deben de tener los actores, qué deben de tener los owners y qué deben de tener el entorno. Y entonces aquí es donde comienza a aparecer la diferencia entre esta visión conjunta, uno de origen, a una visión conjunta de horizonte deseado.
Y luego trazo el viaje, cómo voy a generar esta transformación. Normalmente, y una recomendación que yo hago es no crear un solo camino, poder crear al menos unas posibilidades de caminos diferentes que me permitan poder avanzar en caso tal. Entonces, veamos cómo podríamos trabajar esta herramienta del Catway. Nosotros dijimos en nuestro horizonte deseado, con el caso que acabamos de ver, donde está Laurita, la cajita embolatada, y dijimos dónde me encuentro y un deseado. Y miren ustedes que esto podría ser, en nuestro caso, la situación 1 y la situación 2. En la situación 1, ¿con qué me encuentro? Me encuentro que tengo unos clientes insatisfechos en términos de cumplimiento de pedidos y unos clientes que tienen problemas en este momento precisamente por ese abastecimiento. Tengo también unos actores que están completamente distantes entre sí. Y tengo unos actores que simplemente solo me interesa lo que yo hago. Tengo unos owner que amenazan. En este caso, el gerente general amenaza con eh, tirarlo todo o acabar con todo. Y tengo un entorno que le interesa eh, a mí cómo me vaya. Si me va bien, me interesa como proveedor de otros clientes, pero también si le va mal, le interesa la competencia para capturar mercado. Pero también yo tengo de este entorno, tengo unos proveedores de donde tengo un mal funcionamiento y una mala relación. O sea que mi visión conjunta número 1 es que soy proveedor de plegadizas para pedidos de los clientes. Bien, entonces esta es la condición actual. Todo esto que estoy viendo es condición actual. Pero resulta que yo comienzo a perfilar el horizonte, el futuro. Y entonces me doy cuenta que yo puedo, en este futuro, poder cambiar. El horizonte deseado, ¿cuál sería? ¿Cómo puedo hablar de una organización en transformación digital? Entonces, visión conjunta deseada, visión conjunta integrada. ¿Ahora qué soy? Cuando yo digo, ¿qué quiero ser acá en este futuro? Ahora, ¿cómo me puedo considerar como negocio? ¿Cómo se les ocurre que yo puedo tener una visión conjunta 2? Visión conjunta ¿cómo? O que me permita que, por ejemplo, diseño y desarrollo de mercados a través de empaques, ¿ya? A pasar de ser proveedor a pasar a ser un desarrollador y un diseñador. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo deberían de estar los clientes? Los clientes en trabajo colaborativo, en co-creación, los actores desarrollando co-creación y diseño, los owners generando oportunidades de negocio y el entorno explorando ecosistemas.
fortalecidos. Listo. Esto es lo que yo quiero lograr. Ahora, ¿cómo hago esta transformación? Gupta, ¿cómo nos dice o qué nos dice Gupta? Entonces tenemos una interpretación muy interesante acerca del modelo de negocio de reimaginando la organización y de crear eh, modelo de negocio, reimaginando la organización y creando una conexión con los clientes. Yo puedo crear ese camino. El otro camino que puedo crear son los tres bucles que estábamos hablando de transformación digital. El bucle relacionado con la tecnología, el bucle relacionado con los mercados y el bucle relacionado con la organización. Pero yo puedo hacer el camino. Bien, el CAD nos permite precisamente o nos aporta elementos muy interesantes. El primer aporte que nos hace es precisamente poder tener dos mundos muy interesantes que nos dice qué tipo de análisis tengo que desarrollar en este primer nivel, o sea, cómo me encuentro, pero en especial me llama muchísimo la atención el hecho que tengo que desarrollar es la visión conjunta. O sea, todos los implicados, cómo se ven a sí mismos, en dónde se encuentran, para comenzar a movilizar una visión conjunta 2. Y miren ustedes que esta visión conjunta 2, en esta visión conjunta 2 es donde yo tengo que comenzar a interpretar qué es lo que voy a hacer con cada uno de ellos para poder alcanzar a generarlo. Pero los elementos de la transformación, o sea, estos elementos como modelo de negocio, estos elementos de la transformación son ayuda que me permite enfocar realmente cuál es el camino adecuado, ¿ya? Y tenemos entonces la posibilidad de poder generar precisamente a través de estos caminos adecuados la llegada de esta visión conjunta 2. De manera que la transformación como tal en el CATWE podemos encontrarlo o podemos definir que la transformación es el medio, no es el fin. Es el medio por el cual yo puedo llegar hacia el nivel que requiero alcanzar. Y tenemos un componente muy fuerte relacionado precisamente con esta intencionalidad colectiva. O sea, cómo yo puedo comenzar a entender que cada uno de estos elementos que hacen parte de esta visión se encuentran en una condición, pero que son susceptibles de ser modificados. Pero son susceptibles en la medida en que yo tenga claridad hacia dónde los tengo que movilizar. Quiero decir, esta visión conjunta 2 o este alcance 2 de visión que se quiere tener. De manera que cuando yo comprendo que la transformación es el medio, pues también le vamos dando una posibilidad de camino a la misma transformación y le vamos dando el aporte que nos puede ayudar precisamente a llevar a las organizaciones a ese, a ese horizonte, pero con un realismo mucho más claro, porque normalmente lo que me encuentro es la confusión realmente en este modelo de transformación. Normalmente miren ustedes que Gupta nos habla de reconectarse con el cliente, reimaginar la organización y el modelo de negocio, pero da por implícito que aquí hay una tecnología. Mientras tanto, el otro camino que vimos sí tiene específicamente un loop relacionado con tecnología. Y lo dijimos en la clase anterior, eso va a depender de usted cómo quiere desarrollar ese camino, o sea, cómo quiere llegar a interpretar ese camino, porque teníamos también la interpretación de procesos, personas y tecnología como otro posible camino que podríamos llevar como resultado, donde los procesos tienen otra interpretación fuerte. Normalmente me he encontrado que los procesos tienen esa interpretación fuerte en la medida en que están integrados con los sistemas de información tipo ERP, donde son muy fuertes las interpretaciones relacionadas con los procesos para poder avanzar. Pero pues eso también tiene sus consideraciones, su alcance.
Bien, quisiera escucharlo sobre esta herramienta. ¿Qué opinan? El Catway. Para llegar a ese modelo deseado, tengo que fijar una visión a un tiempo determinado. Normalmente NetCatway está reemplazado por esta visión conjunta, Ese- pero esta visión es construida por las personas que hacen parte de estos roles. Y miren que entra literalmente en esa visión conjunta la construcción de estos interesados en el entorno. no es esa visión de la que uno siempre habla, es cómo me quiero ver dentro de tantos años, no. No, no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver con ese horizonte deseado y por eso en este camino como modelo de negocio lo vimos ahorita en qué modelo de negocio me puedo llegar a transformar. O sea, en esta visión de modelo de negocio lo vemos cómo puedo llegar a querer estar en este modelo de negocio, que lo tenemos aquí. Pero en esa visión conjunta son muy importantes las interpretaciones de las personas, como les digo, que se encuentran en estos roles y directamente cómo participan en la construcción de esta visión, porque al interior de cada uno de estos roles también tienen sus propias visiones. Los clientes tienen su visión, los owners, el entorno y los actores tienen su visión que sumadas me van a dar esa visión conjunta. La visión conjunta en la transformación digital es muy importante porque precisamente a través de ella es que se vencen esas resistencias y esas malas informaciones que ocurren con los temores relacionados con la tecnología, que siempre están asociados a que va a salir gente de la organización, que, en fin, que van a ser reemplazados, que, bueno, todo lo que normalmente uno se encuentra, o que se dice alrededor de una transformación digital o una adquisición, inclusive ni siquiera hacer como transformación digital, sino una adquisición de tecnología. Y pues precisamente eso genera todas las resistencias posibles de no solamente de daño al interior de la organización, sino hasta sabotaje intencionado o no relacionado con la misma tecnología. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario con relación al Catway? Profe, ¿qué pasa si la visión de un actor de esos es diferente o van contraria de otro? No, hay una disonancia en términos se acepta completamente en esa disonancia que hayan actores que tengan visiones diferentes, lo mismo que haya clientes, en fin, porque lo que se busca es sumar peras con manzana, que es una habilidad que hemos perdido. Y en esa búsqueda de suma de peras con manzana es precisamente poder interpretar qué ocurre en la visión conjunta a nivel de cada uno de los roles, como la posibilidad de yo poderlo integrar de manera colectiva. Pero hay un mensaje muy poderoso alrededor de esa interpretación o lo que puede llegar a generar esa visión conjunta. Si la organización, y lo hemos vivido en organizaciones que las hemos preparado para que tengan una mejor interpretación de, de- de la transformación digital, cuando estas organizaciones ya comprenden el alcance de lo que significa esta transformación digital y tienen claro hacia dónde quieren ir, esto comienza a trabajar completamente diferente. Ya no es la tecnología por la tecnología, los departamentos de TI se asocian directamente con los roles implicados, ya no son áreas que están esperando simplemente requerimientos o en otros lados que también nos hemos encontrado áreas que dicen qué es lo que se tiene y no qué hacer, donde se cometen a veces excesos de, de ese tipo de orientaciones, no favorables obviamente para la organización, pero cuando tenemos esa capacidad de poder generar esta visión conjunta colectiva, es muy interesante ese cambio que se genera al interior de la misma organización.
Bien, vamos a pasar entonces a otra herramienta del pensamiento sistémico para el desarrollo de la transformación digital. En esa transformación digital o en esa interpretación de herramientas, eh, quiero pedirles que por favor vayan al chat y vayan al PDF que dice Explorando la digitalización en IKEA, que está en inglés. Nada más para mostrarles un punto que necesito que ustedes lo vean. Bien, en ese punto les quiero mostrar lo siguiente. ¿Están viendo mi pantalla del artículo? Ok, Sí. listo. En esta digitalización de IKEA, quiero llamarle la atención sobre la página 67. Y en esta página 67, esta página a mí me parece muy interesante como aporte del artículo que escribe este autor porque literalmente le orienta a uno también una ruta muy interesante para esa digitalización que nos sirve o sea, puede ser una de estas rutas que vimos ahora en el Catway, estas rutas de aquí de color verde. O sea, que esta puede ser otra de las rutas interesantes y que, pues además documentada y probada por IKEA. Y ustedes se encuentran allí en el mismo chat, se encuentran otro artículo de IKEA, donde precisamente el director de transformación digital comenta casi en un testimonial qué es lo que han vivido. Pero en este caso de la exploración de la digitalización, esta es una interpretación teórica por investigadores que después de analizar el caso de IKEA, generan una serie de propuestas precisamente para que sirvan de guía para otras empresas poder desarrollar, siendo IKEA un modelo interesante a seguir. Y nos encontramos con eh, lo que significa las actividades. Ya son tres grandes actividades: integrando, interrelacionando, interpretando. Lo que significa cada uno de esos modelos. Y en el primero precisamente es entender las consideraciones y lo que implica todo ese camino de la digitalización. En el segundo, lo que implica la relación con el modelo de negocio donde se encuentra la empresa. Y todo lo que va a generar las prácticas de ese nuevo modelo de negocio ya digitalizado. Y además le dice a uno los pasos, qué pasos tengo que hacer y lo que significa en esos pasos, qué es lo que tengo que buscar en cada uno de esos pasos para poder avanzar en esa construcción. Y por último, un ejemplo, ¿ya? La pequeña descripción que le permita a uno poder establecer qué es lo que tengo que hacer en este, en esta etapa. De manera que también se los dejo como referencia de herramienta. Por supuesto, los invito a que lean el artículo muy interesante, eh, pero que les puede servir de herramienta también para poder comprender o tener una siguiente o una tercera vía para poder generar precisamente la transformación digital en una empresa tomando como referencia el modelo IKEA. Eh, ok. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Existe, no sé, algún
algún método o algún mecanismo que le permita a uno como identificar cuál sería pues la forma más acorde de afrontar esa transformación como tal o cómo manejaría uno ahí? Yo creo que hay algo y uno de sus compañeros lo decía en la clase anterior, si no estoy mal, o sí, la anterior, que en transformación digital normalmente a uno le presentan es lo digital de la transformación, pero no realmente el sentido de la transformación como tal de la organización a través de la digitalización. Y nosotros tenemos un fuerte, grande embolate alrededor de eso. O lo hemos magnificado, o lo hemos mitificado, o reaccionamos simplemente por impulso, como si todo el mundo lo está haciendo, pues si todos tienen RPA, pues yo también, o si todos tienen chatbot, pues yo también, o en fin, o lo consideran como el camino obvio para tener alguna consideración de competitividad, pero no necesariamente es así. De manera que yo pensaría, o mi recomendación sería precisamente trabajar sobre lo que las implicaciones que tienen a nivel de management, primero todas las consideraciones, empezar realmente por el tipo de modelo de negocio, como lo dice Gupta, primero define los alcances, qué es lo que quiere lograr. Y cuando vemos, ahora se los comparto, se los voy a pasar por el chat. Cuando vemos otros modelos que dice exactamente por qué fracasa la transformación digital, nos encontramos que hay precisamente los fracasos vienen precisamente de la imposibilidad de poder comprender es lo que, hacia dónde queremos generar como modelo de negocio. Les voy a compartir precisamente otro libro, otro mapa de otro libro de Tony Saldaña, precisamente sobre ese tema que estoy comentando, ¿por qué fracasa la transformación digital? Ahí lo tienen en el chat. Y en ese por qué fracasa, pues se encuentra uno eh, muchas explicaciones precisamente alrededor de esos fracasos. Pero un fracaso muy grande documentado por ellos mismos precisamente es precisamente alrededor de esas imposibilidades de que la organización sepa para dónde es que va y arranca precisamente al revés. Arranca primero por las implicaciones de inversión tecnológica y luego se pregunta, bueno, ¿y esto para qué es? O arranca haciendo tecnología de un espacio sin comprender eso, qué significa o qué implicaciones tiene. Entonces ahí hay un llamado de atención interesante en términos de poder definir o que esta herramienta del CATO nos ayuda precisamente a decir, bueno, ¿para dónde es que hay que generar este cambio o la transformación como tal? Entonces ahí les dejo precisamente la posibilidad como herramienta también, que lo entiendan de esa manera. Y aquí le voy a pasar otro mapa mental que también le habla a uno o le muestra a uno los posibles caminos para generar esa transformación digital. Entonces también para que por favor lo abramos y lo miremos. Tiene 4 puntos que son las ampliaciones de lo que estábamos viendo en términos de, mm, de el producto que nos dejó Gupta. Y este nos permite precisamente poder entender un poco más eso hacia dónde tiene que migrar o tiene que mirarse. Bien, ¿por qué les comparto este material? Precisamente para que tengan ustedes herramientas para poder interpretar mejor esa transformación, eso que alcance implicaciones, posibilidades, en fin,
llega a tener o qué llega a generarle al interior de la organización y sacar a las organizaciones de esa visión tan estrecha en que se encuentran, en que cada vez que piden transformación digital arrancan es pidiendo digitalización de la organización y no llegan a llegar a pensar en la totalidad de lo que implica esa transformación. Entonces ahí les dejo también dos herramientas, dos mapas que, que pueden servir mucho también para poder comprender hacia dónde guiar. Bien, ¿qué les parecen los mapas? Bueno, profe, yo no estoy tan acostumbrada a los mapas, pero, pero es una manera diferente de leer la información, ¿no? Como de conectarla. Sí, la verdad es esa. Uno tiene que acostumbrarse a interpretar diferente esta información. Es- los mapas son mucho más productivos que la información lineal, sin decir que la información lineal también cumple su objetivo en términos de ser más descriptivos. Pero este mapa o este tipo de mapa le permite a uno captar las ideas principales en unos nodos que luego te permiten conectar. Bien, continuamos. Vale. Ok. Más herramientas. Otra herramienta. Otra herramienta que deseo compartir con ustedes tiene que ver con los arquetipos, pero con apellidos organizacionales. Por supuesto, porque pues, los arquetipos tienen tantas connotaciones, en especial la connotación psicológica, pero pues este no es el espacio ni yo soy el experto para ese tipo de análisis, pero sí me voy por los arquetipos organizacionales y esto siempre daré reconocimiento que esto es Peter Senge y esto arranca con la quinta disciplina. Bien. Resulta que los arquetipos organizacionales, yo les expliqué que habían dos grandes fuentes del pensamiento sistémico. Está la metodología de sistemas suaves y está la dinámica de sistemas. Todo lo que hemos visto en este curso tiene que ver con herramientas e interpretaciones y filosofía con la metodología de los sistemas suaves. Y como sistema suave se interpreta son los modelos de pensamiento. Mientras que en la dinámica de sistemas estamos trabajando con la modelación dinámica. Quiere decir que yo tomo una serie de variables que las intercambio entre ellas, coloco unos signos y unas polaridades que significa si están influyendo o no y genero una modelación dinámica, donde me pregunto qué pasaría si es el famoso if y comienzo a sacar opciones. Ok. Para esto también les comenté que ustedes pueden entrar a benzin.com y poder bajar un software gratuito en el modo académico y comenzar a aprender acerca de
bueno, cómo opera la dinámica de sistemas. Pero este es el mundo de los sistemas duros. Los sistemas duros es que usted intercambia estas variables y usted dice, ok, trata de establecer el paradójico. En los sistemas blandos usted establece modelos de pensamiento, pero los arquetipos que vamos a ver funcionan para ambos lados. Funcionan tanto para la dinámica como para la metodología de sistemas suaves. Ok, entonces veamos qué significa estos arquetipos dentro de este concepto de los sistemas suaves y cómo esto nos puede ayudar para la transformación digital, poderlo interpretar de manera mucho más acertada, amplia, completa, en fin, como queramos nosotros poderla mirar. Entonces veamos el primer arquetipo. Todo se manifiesta a través de dos grandes ciclos. El ciclo compensador y el ciclo reforzador. Entonces, en el ciclo compensador frente a un ideal que al evaluarlo frente a un real tiene una distancia. Como esto tiene una distancia, entonces lo que yo busco precisamente es poder, a través de objetivos, a través de un objetivo, poder ajustarme o aproximarme al ideal a través de una serie de actividades. Y a través de esta serie de actividades es que yo vuelvo al ideal, o sea, estoy compensando. Mientras tanto, en el ciclo reforzador yo tengo aquí un objetivo que a través de una serie de actividades yo lo voy cumpliendo y lo voy reforzando. Estos dos grandes ciclos hablan entre sí. Y Peter Chen lo dice en términos de la misma respiración. Siempre llegamos a un punto, reforzamos, donde luego tengo que compensar, o compenso y compenso y compenso, donde luego tengo que volver a arrancar. Pero digamos que estas son dos máquinas de pensamiento que para Peter Chen y estos autores continuamente nosotros estamos haciendo en nuestra mente. Nuestra mente está continuamente buscando cómo compensar y buscando cómo reforzar. Y a través de estos dos grandes ciclos vamos a entender una serie de elementos. Como ustedes ven, esto es un lenguaje visual circular. Y esto precisamente volvió a ponerse de moda, muy de moda, y lo podemos ver ahora en la explicación de plataformas, precisamente porque fueron los pensamientos en servilleta de Airbnb, de el mismo Uber, en fin, y los pensamientos en servilleta eran de esta manera, eran pensamientos circulares. O sea, los modelos de negocio ya pensados de manera circular. Y con estas dos estructuras, entonces, podemos hablar del primer arquetipo. El primer arquetipo se llama soluciones contraproducentes. Entonces, mi ideal, por ejemplo, es tener un alto nivel de servicio al cliente en el call center. Mi real me dice que tengo una pésima imagen y baja atención. Por lo tanto, establezco un objetivo. Incrementar mi servicio al cliente en el call center. Listo. Y entonces comienzo a establecer una serie de actividades, ¿ya?
comienzo a establecer cuál es mi nivel real de demanda. Comienzo a establecer las caracterización de llamadas en el call, que incluye horas, horarios, tipo de llamada, en fin, pero hago toda una caracterización. Evalúo la automatización del call a través de una mejor plataforma de llamadas. O también yo miro cómo puedo automatizar el call a través de robot, un chatbot. También yo puedo dividir las llamadas o la demanda de llamadas en diferentes calls. O ya puedo también evaluar la tercerización del call, que lo cumpla o lo haga un tercero. Yo espero que con todas estas actividades que quiero hacer, yo genere el balance, de nuevo, de todo lo que yo quiero hacer. Ok. Pero supongamos que sí, efectivamente yo automaticé con un robot. Los clientes mejoró nivel de respuesta de llamada, pero se cayó el nivel de satisfacción. Se incrementaron los reclamos por no solución. Se incrementaron las exigencias de atención humana y se terminó perdiendo mercado. Y todo eso acabó con el edad nuestra. Miren cómo este arquetipo se llama soluciones contraproducentes. A mí me gusta trabajar los arquetipos con refranes. Y me gusta llamar a este: es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? De que usted ensambla arquetipos, usted ensambla una muy buena intención. Usted evalúa su realidad y usted coloca un objetivo para cambiar esta realidad, que está muy mal. Y usted hace o monta o diseña una serie de actividades donde usted considera que si hace estas actividades, todo se va a cumplir perfecto y que usted va a volver a llegar al ideal. Todo esto es una muy buena intención y está diseñado de esa manera, con esa búsqueda de hacer una muy buena intención. Pero resulta que de uno de esos puntos comienza a desprenderse una condición no deseada. Y esta condición no deseada comienza a generar todo este posible camino o un camino que acaba con toda la buena intención y llega pesando mucho más este camino. Y si ustedes ven, pues estoy tratando de interpretar un posible camino que puede suceder a través de una actividad relacionada con digitalización. Entonces podemos comenzar a interpretar de esta manera o para qué nos sirven estos arquetipos. Nos pueden servir precisamente para poder entender que no todo lo que brilla es oro. ¿Recuerdan ese otro refrán? No toda digitalización es buena o no todo camino de mejora se puede hacer a través de un manejo digitalizado, en fin. Pero el hecho es que
nosotros tenemos que desconfiar de la misma forma como nosotros interpretamos qué significa mejorar, qué significa desarrollar otro tipo de modelo de negocio, qué significa dar solución a N mil cosas que nos pueden suceder en la organización, que no necesariamente a través de la tecnología sea el mejor camino. Bien, ¿qué opinan de este primer arquetipo? Creo que es muy real porque digamos que tenemos experiencias a la mano, ¿no? O a simple vista. Digamos que recuerdo mucho el uso de chatbots, por ejemplo, para atención al usuario NPS y no funcionaba tanto como lo podría hacer para agendamiento de citas para veterinaria, no sé, o para un spa canino. Entonces, siento que sí, no aplican esas soluciones en todos los negocios y muchas veces las empresas por no quedarse atrás, vamos, en la aplicación de algunas tecnologías, pues sí toman decisiones que no son tan certeras. Y normalmente, sí, estamos acostumbrados a considerar que por desarrollar un camino posible a través de un proyecto de digitalización o herramientas que utilizo para evaluar digitalizaciones, pues ya es adecuado y con eso es suficiente. Y resulta que no funciona de esa manera. Y es donde inclusive se pueden comenzar a desprenderse más cosas, porque yo puedo generar más automatización de llamadas, pero eso también de pronto me puede desprender otra serie de elementos que no me van a ayudar. O yo puedo llegar a buscar un tercero que también me puede generar otro tipo de condiciones de impactos. O puedo llegar a generar más problemas cuando yo quiero hacer esta división. Esto se denomina la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es que usted termina trabajando más para esta área roja que generando una mejor condición. Y claro, eso es lo que puede generar la automatización, como precisamente la automatización, uno de los efectos es el extenso y profundo manejo de lo que es la información o los volúmenes de información, pues también puede llegar a generar unos volúmenes de impacto muy grandes que no favorecen a la misma organización. De manera que también el alcance de una automatización puede ser, como su nombre lo dice, generar ese camino contraproducente. Profe, o hay un mecanismo de que yo pueda evitar esa tormenta perfecta, hacer de que yo pueda evaluar todos estos posibles puntos para no llegar a caer en ese problema. Pues una de las recomendaciones es precisamente pensar de esta manera. O sea, recuerden que esto no son esquemas cerrados de pensamiento, pero sí lo invitan a que usted actúe con su pensamiento no de la manera tradicional lineal, sino que precisamente se pregunte continuamente qué pasa aquí en cada uno de estos puntos. O sea, ¿dónde puede haber una desviación del camino que me genere este camino no esperado? Pero lo ideal es que uno cambie la forma de pensar y uno se ubique en cada uno de estos puntos con una posibilidad también latente de que esto puede salir mal en cualquier momento o se puede desprender en cualquier momento un camino no deseado, ¿ya? Y esa es la invitación general a uno pensar en esos arquetipos que continuamente están ahí presentes, están latentes. Ok. Bien, continuemos. Otro arquetipo. Este arquetipo, el siguiente arquetipo, eh, es de los
más estudiados. Y es de los más estudiados porque este empezó con esta denominación, límites de crecimiento. Y esto lo estudió el Club de Roma en los 70s. Y desde los años 70 podemos decir que es de los más estudiados, pero con una paradoja, es el más real y lo vivimos. Lo estamos viviendo en este momento. Los invito a que busquen en Netflix precisamente un documental sobre los límites. Y es precisamente lo que nos está ocurriendo en este momento cuando nos dijeron desde el Club de Roma mire, la Tierra tiene unos límites correctos. La Tierra tiene como límite 14.000 millones de personas. Y el límite de los recursos estaba para el 2140, más o menos. Luego, el Club de Roma comenzó a seguir haciendo mediciones. Y ahora, en su último reporte se llama 2050. Se llama 2050 porque esta línea se corrió al 2050 y este límite se bajó a los 9.000 millones. Donde literalmente estamos próximos para que cambie completamente esta curva. O sea, ya vamos en una curva así. Y esta es la realidad nuestra. ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué con 9.000 y no con 14? Por una razón muy sencilla, porque incrementamos de manera absurda el consumismo. Y paradójicamente, pues fue Internet, ahora son redes. Y en lo que estamos llegando con la IA, y además individualizando los consumos, como es lo que estamos haciendo, pues hace parte de los límites. Cuando usted le da el poder a cada persona con un teléfono móvil para que él cree su propio mercado y además exija productos diseñados a la medida, en fin, pues simplemente eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Entonces ahí sí tenemos un problema de límites. ¿Recuerdan en las olas que vimos lo que ocurría con la economía en términos de una nueva contaminación generada por radiación electromagnética? Pues tenía que ver con eso. También con esos límites que nosotros mismos generamos en esta época. Pregunta para ustedes, ¿esto es real? ¿Esto está sucediendo? ¿Esto va a ser así de matulciano? Matulciano. O sea que nosotros vamos a terminar en una escalada espantosa debido a la alta cantidad de personas. Parece que no. Opción número 1, la tecnología. Pero la tecnología green. Entonces comienzan a aparecer una serie de mensajes alrededor de consumismo. Ya, yo por ahí les mostré un librito muy interesante que precisamente hace una alerta sobre consumismo. Y era este libro, Minimalismo Digital, donde nos están diciendo, mire, nosotros en la pandemia
Durante la pandemia lo que hicimos fue infoxicación y tenemos que bajarle a esto. Además de esto, se nos ha generado una oleada del burnout. O sea, la gente se está quemando el cerebro literalmente. Y hay muchos elementos que no ayudan también. O sea, creer que nosotros somos multitarea y otro poco de elementos, pues no nos ayuda. Bien. El otro camino con tecnología green, el otro camino es el cambio de comportamiento. Y pues ejemplarizado, o sea, en las redes, ustedes lo ven con Black Mirror, capítulos de Black Mirror, de Dead Robots, en fin, cambiar el comportamiento y ese comportamiento asociado al consumismo. Y por supuesto, el tercer camino que me parece muy interesante es rescatar las variables humanas. Y esas grandes discusiones que hay si la máquina va a tener sentido ético o no, la máquina va a tener sentido de información siempre. Pero hasta dónde nosotros vamos a poder definir qué tiene sentido ético, eso es muy diferente. ¿Qué pasó con los límites de crecimiento? Resulta que la forma como trabajamos un límite de crecimiento es de la siguiente manera. Frente a un objetivo, yo identifico una serie de actividades que a su vez tiene también actividades. Listo. Pero resulta que como yo estoy pendiente de generar este objetivo, generar un refuerzo continuo, o sea, la bolita de nieve. Entonces yo estoy pendiente de este horizonte de actividades que he definido. Normalmente son las que yo defino en un proyecto, en fin, y solamente miro este componente principal. Pero yo no me pongo a mirar qué hay en el fondo de cada uno de estos nodos. Y resulta que por acá en el fondo, por ejemplo, aquí comienza a escasear un recurso o comienza a, a faltar. Y eso va a comenzar a generar problemas con este nodo, pero a su vez en este comienza a generar falta en este recurso, comienza a fallar en este. Y en este recurso. Y miren cómo los que voy pintando por lo menos, aunque están operando en el sistema, comienzan a debilitarse. Este recurso que faltó comienza a influir sobre otro recurso o sobre otro recurso y a su vez esto comienza a crecer hasta que llega un momento en que esto se puede llegar a quebrar porque llegaron a su límite y nosotros nunca nos dimos cuenta que estábamos en un límite. Culturalmente a nosotros con la tecnología nos gusta trabajar en los límites. ¿Y por qué nos gusta trabajar en los límites? Con la tecnología. ¿Qué ocurre con el problema que tenemos nosotros con la tecnología para trabajar en el límite? ¿Cuántas empresas trabajan y siguen trabajando con software hecho en casa? Y siguen creciendo, pero siguen comprando más software hecho en casa. O siguen comprando software hecho para las áreas, pero que no están integrados. Pero que no miran que la integración, el no contar con integración en sí misma es un límite. Y A es allí veces donde por pueden tener ese costos, problema. Dime. tal vez tiene que ver con costos, o como replanteamiento también de procesos.
Sí, pero realmente el problema principal con los costos o con los procesos significa, mientras esté la información disponible o yo tengo informes o en fin, a través de esos sistemas de información con los que opero, no identifico límites, ¿ya? Porque están muy ocultos. Porque además no nos gusta mirar acá al fondo. En la trastienda no nos gusta mirar ese el fondo por acá. Estos elementos no los miramos continuamente. Y acá es donde comienzan a cocinarse realmente los problemas. Y lo otro en que nosotros somos buenísimos es en apagar incendios. Ah, aquí yo identifico el problema, entonces lo apago aquí y ya. Considero que está bien. O apago aquí, o apago acá. Y sigo trabajando. Y entonces, dentro de 2 semanas, me aparece otro, pero voy y lo apago. Vuelvo y apago uno que está igual, o apago otro. Y en eso me mantengo todo el tiempo. Pero no me doy cuenta que estoy comenzando a operar en los límites. Ejemplo, límite de crecimiento. Más claro no puede ser. Límite de crecimiento, las vías de nuestras ciudades. Dejamos pasar los límites, se crean los atascos, trancones y todas estas ciudades principales nuestras son completamente improductivas. 3, 4 horas usted sentado en un carro en el día para allá y para acá, para ir a trabajar. ¿Ya? Afortunadamente llega un poco la ventana de trabajo en casa con el COVID, que de nuevo es un regalo, pero todavía estamos tan acostumbrados a la inercia de movernos por esas vías que están en límites que seguimos inoperantes. Entonces, ¿usted para qué tener movilidad si no hay movilidad? O usted se mueve a 10, 15 kilómetros por hora promedio. Y hace rato pasamos la línea de límite. Igual es con los sistemas de información, iguales, en fin. Lo otro es que también puede suceder con los límites, es que estos están operando al límite, pero usted va y le compra la última tecnología a este y todos operan a las mil maravillas. Y tienen lo último en tecnología. Pero resulta que usted le levantó los límites, fue a un solo nodo y los demás los siguió operando completamente desbalanceados. Entonces, usted opera lento y este que tiene la mejor tecnología lo trabaja a una velocidad que nada más de llegada de estos productos. O la otra es que usted coloca la mejor tecnología en la puerta de entrada de los procesos. Todos estos trabajan a la perfección, entregan cualquier cantidad de volumen de producto que los demás lo siguen operando a una lentitud que corresponde a la tecnología que tienen. Entonces los límites de crecimiento le puede jugar a uno unas pasadas muy aburridoras porque no tenemos esa conciencia del límite. ¿Cuál refrán les gusta para límite de crecimiento? Lo barato sale caro. Oh, buenísimo. Lo barato sale caro. ¿Ya? ¿Qué más puede suceder como refrán en el límite de crecimiento? A mí me gusta, no hay cama para tanta gente y salió verídico en el COVID. Y fue un efecto del límite. El otro límite que estamos viviendo es de los contenedores. Y esa crisis de contenedores es precisamente porque pasamos límites hace rato. Bien, opiniones de este arquetipo. Profe, Mira, yo creo que ese es un arquetipo muy común y yo creo que lo veríamos casi que día a día en nuestros trabajos y demás, por lo que hablabas ahorita, o sea, porque digamos que hay una cultura de apagar incendios, pero como apago el incendio y ya solucioné el problema, no veo más allá
y ahí queda. Entonces empieza como a saturarse todo y terminamos, como decías ahorita, viviendo dentro de los límites todo el tiempo. Y pues creo que es un error muy frecuente y que no permite pues que las empresas como que se estructuren de una forma adecuada para las transformaciones que requieren y sobre todo ahora para el tema de la transformación digital. No, y tienes toda la razón. Lástima, nosotros, yo no voy a decir que no, es importante ser recursivo, es importante tener como esas agallas sí, de empresarismo y muchas veces reciclar tecnología y hacer productos en casa, en fin, todo eso está muy bien. Y no voy a negar que software en casa es muy bueno cuando el nivel de la empresa da para eso. Eh, pero nos quedamos con el cuento de que el colombiano es así, y que el colombiano es recursivo. Y nos quedamos con muchos cuentos que las empresas crecieron, no se dieron cuenta en qué contexto andaban. Y no se dan cuenta que esa competencia, como nosotros la interpretamos a nivel global, ya no existe. Ahorita simplemente es la globalización y eso no hay posibilidades. Y los mercados te los van a quitar gente que tú no tienes ni idea, de manera que, el tener en cuenta esos límites en estos contextos es interesante. No solamente hablándolo desde el Club de Roma en lo ambiental, y, pero es que van a cambiar unos horizontes muy grandes. Yo a ustedes los comenté cuando hablamos de las olas. Los chicos acá en la universidad, cuando uno les pregunta en clase de un salón de 30 cuántos quieren tener hijos, y solamente 2, 3 levantan la mano. Y de esos 2 o 3 uno les pregunta cuántos hijos vas a tener y solamente dicen uno. Y la teoría lo dice, que para usted repoblar un país necesita 2.4 y nos envejecimos y nos fuimos. Y allá comenzaron a salir reportes de Colombia, está envejeciendo, en fin. Sí, ciclo natural, ok, todo está bien. El asunto no está allí, el asunto es que los límites se van a mover de nuevo y van a peligrar algunos modelos de negocios o van a peligrar muchas cosas que estamos acostumbrados a trabajar, precisamente porque las grandes estructuras de los límites cambiaron o están cambiando. Y se nos vienen límites muy grandes si seguimos en estos consumos de energía como estamos a través de información y creando estas granjas, en fin, todo lo demás. Pues igual vamos a comenzar a trasladar pesos de estos límites de un lado a otro. Pero sí, sí tenemos que tener conciencia del límite. Profe, Dígame. una cosa, pero lo que pasa es que nosotros, no sé, lo estoy viendo como por otro lado también, ¿no? O sea, Sí, dale. nosotros generamos también el crecimiento, o sea, nosotros tenemos como una lógica de estar creciendo, estamos en una empresa, buscamos crecer, no sé, o sea, Sí, sí, sí. Tienes hay toda como la una razón. lógica. Pero la misma teoría nos dice y nos demuestra que precisamente ese mensaje, ¿estás hablando? Disculpa, no es que no escucho. No, no, dale, profe, dale. Ah, ok. Tienes razón porque esto que nos acabas de decir, las empresas crecen, pues claro, es que todas las empresas con ese mensaje de crecer, crecer, es que todas las empresas año tras año colocan una meta de crecimiento, todos los países colocan una meta de crecimiento. Culturalmente nos dicen que usted crece si usted gana más dinero, culturalmente nos dice que usted crece si tiene más, en fin, un poco de cosas que tienen que ver es con crecimiento. Pero pues está demostrado que muchas veces la forma como crecen nuestras empresas o con el horizonte solamente de crecer lo que termina haciéndole daño. O las promesas de crecimiento que nos dicen que con eso es que hay prosperidad país, resulta que no, tampoco da. En fin, de manera que sí tienes razón, todo el mundo habla de crecimiento, pero en gran medida esos crecimientos que queremos hacer no los tenemos balanceados. Estos diferentes colorcitos que he pintado aquí, o colocar la tecnología en la puerta o la salida, en fin, significa precisamente es que no tenemos balanceado el proceso como tal de refuerzo, sino que lo tenemos parcializado y no entendemos qué pasa acá en la profundidad.
Y esto puede tener una capa todavía mayor, o sea, de cada uno de estos nodos se desprenden más nodos. Entonces, si no tenemos conciencia de lo que ocurre a un nivel 1, se imaginan que nosotros no estamos mirando ni siquiera el nivel más profundo, ¿ya? Sí, correcto. Y lo otro que nos está ocurriendo específicamente, eso sí me toca verlo acá. Antes nosotros, acá yo trabajo en ingeniería, antes nosotros ver estudiantes en ingeniería de sistemas, eso era rarísimo. Eran carreras pequeñitas. Ahora todo el mundo está en ingeniería de sistemas. Todo el mundo está estudiando transformación digital, Big Data, en fin, todo esto. ¿Por qué? Pues sencillo, como que llegamos tarde y muchos se están yendo o muchos se están quedando, pero ya no trabajan para empresas locales e internacionales estando aquí. Y eso nos está llevando a unos límites muy más complejos todavía. Y terminamos es en una guerra interna por gestión, por recurso humano que ya no tenemos o que está escaseando mucho. Y pues, como nos dijeron, hay que crecer continuamente, entonces pues entramos al mercado del, del cuarto de hora y tener la oportunidad de poder ganar más. Y eso es también efecto del límite de crecimiento. Bien, seguimos. Otro arquetipo. Este se llama desplazamiento de carga. Y de entrada les digo, escurrir el bulto o pañitos de agua tibia. ¿Ya? Nos encanta ese arquetipo. A este le llaman alguien, o más ácido, se llama el síndrome del adicto. ¿Y esto qué significa? Frente a un ideal, yo miro la realidad y resulta que no va bien y genero un objetivo con una serie de tareas para poderlo corregir. Hasta aquí no hay ningún problema. Pero resulta que yo no he mirado realmente que tengo que buscar más a profundidad y generar acciones de mayor envergadura o mayor profundidad porque me he quedado en la superficie. No me he ido a la profundidad donde están los problemas. Por eso se llama el síndrome del adicto, porque el adicto no se asoma por acá abajo. O sea, sus problemas emocionales los sigue tapando con droga, en fin. Pero resulta que entre más tiempo usted se demore en hacer esta búsqueda, las condiciones adversas se le van a ir encima y va a acabar con todo, porque ataca o se va todo desde raíz. De manera que el pañito de agua tibia, lo acabamos de decir ahora, ya la estructura, por ejemplo, tecnológica de las organizaciones, empezando desde las mismas, lo más sencillo que tiene que ver con el sistema informático de comunicación o con la baja inversión que se hace para seguridad informática en unos contextos donde ahorita a nivel de profundidad hay unos hackers, pues unas cosas espantosas andando, pero la organización se queda aquí por encima, ¿ya? Y no está trabajando a nivel profundo. O como el benchmarking dice que la competencia está invirtiendo en tecnología, pues invierte en tecnología, pero nunca nos llegamos a preguntar a profundidad si la organización va a sacar algún valor agregado, va a tener valor agregado utilizando esa tecnología, en fin. Y lo que menos miramos son las consecuencias negativas a partir precisamente de esas decisiones que tomamos. Y así como ocurría la tormenta perfecta, esta condición negativa comienza a andar y comienza a generar efectos
que no son a favor, precisamente porque no me he ido a la profundidad de lo que tengo que mirar para poder solucionar. Entonces yo escurro el bulto o hago pañitos de agua tibia frecuentemente con la tecnología, pero no estoy mirando realmente qué estoy haciendo. En ejercicios de acompañamiento que hago con egresados, he encontrado cosas muy sencillas. O sea, vienen con unos problemas de productividad personal eh, bastante fuertes en sus trabajos. Y resulta que en la profundidad no tienen una mente organizada para el desarrollo, la consecución o la gestión de las tareas. Y eso puede sonar tan sencillo. Cuando les digo, por favor, la aplicación de Google Calendar o, bueno, la agenda Google, y les doy 3 o 4 explicaciones de cómo manejar una agenda de estas, eso suena tan evidente, pero es que resulta que a ellos ya les ha corrido tanto la factura por este lado que se han vuelto improductivos y hay que sacarlos de este estado y hay que llevarlos acá y hacerlos conscientes de cómo usted puede generar su único recurso más escaso que tiene o el único con el que puede operar todo continuamente es la función tiempo. Y esto lo logra usted si se organiza. Y ahí tiene usted en sus manos la solución, literalmente el teléfono. Estoy colocando un ejemplo muy sencillo en términos de lo que es transformación digital, pero puede ser un ejemplo muy personal para entender un poco más qué significa este desplazamiento de carga. Bien, ¿qué opinas de este arquetipo en términos de nuestra transformación digital? Pañitos de agua tibia. ¿Dónde escurre el bulto con la transformación digital? O busco un proyecto de transformación digital y no he mirado a profundidad qué es lo que requiero y mientras tanto las condiciones de mercado y de competencia van avanzando. ¿Cuántas empresas están aplicando proyectos de agilismo? Pero sin estar conscientes realmente si requieren ese agilismo y ni siquiera están preparados para comprender si tienen un contexto de agilismo personal. Pero pues están certificados y no sé qué, y PMA y todo lo demás, y no estoy hablando mal de eso, estoy diciendo es nosotros cómo escurrimos el bulto con eso. Profe, Entonces, cuando habla de agilismo, específicamente es como la aplicación de metodologías ágiles o... sí, metodologías Ok. ágiles. Ya me lo he encontrado también con metodología Lean, donde la gente integra Lean con Six Sigma y consideran que eso va integrado y es así. Y resulta que no, eso es uno de los caminos, pero no es así. Bien, ¿algún ejemplo que quieran Uno también puede, comentar o se les ocurra? Dígame. profe, uno puede asociar también eso, o sea, el pañito de agua tibia, desde el punto de vista profesional, también va asociado como a la moda que en su momento esté vigente, digamos, como en su momento fue la reingeniería, Exacto. que hoy en día es un poco la agilidad que tú mencionas, y hay un Claro. grave problema ahí porque se vende como la panacea de que va a solucionar el problema, pero no nos detallamos qué es lo que está sucediendo con el agilismo. Que el agilismo está quedando para unos pocos, que entregan un proyecto, pero la empresa no está ágil, entonces lo mismo dio, porque fui ágil en un proyecto, en un proceso, pero igual la velocidad del sistema no se movió porque se la entregué a la operación y la operación no está ágil. Entonces ahí quedó. O proyectos o áreas de sistemas que están todos certificados en agilismo y se te demoran 3 años para hacerte una, no sé, alguna mejora de un aplicativo. Y todos están certificados. Me llaman, me dicen, hay empresas que me llaman a decirme qué hago con, todos ya estudiaron metodologías ágiles, pero son los más lentos de toda la organización. Y claro, estructuralmente son los que no se han integrado, como lo acabas de decir, como sistema. Y también has aplicado una palabra correcta en términos de la panacea. Y sí, nos gusta andar mucho en términos organizacionales con panaceas y eso tampoco funciona.
Profe, un ejemplo práctico, digamos, de lo que estamos trabajando, que me ha pasado, de pronto puede ser que las empresas, por moda, por lo de esto, siempre dicen, bueno, yo quiero automatizar mis procesos, o sea, usar RPA, por ejemplo, robotización de procesos, y ni siquiera tienen modelado ni identificado los procesos de negocio, pero ya lo quieren robotizar. Quieren dar como 3 brincos creyendo que eso es lo adecuado. Y resulta que no tiene nada que ver esa solución con lo que requiere la empresa. Y lo he visto Pero en estoy áreas, pensando que muchas veces, profe, estoy viendo que muchas veces eso es forzado porque los jefes de las empresas o las empresas quieren ir a 1000 y todo esa presión de decir, bueno, pero entrégueme eso para allá o búsqueme la solución de esto. El estar presionando también genera que el que está ahí, pues, pone el pañito de agua tibia, ¿no? totalmente cierto. Y hubo también otra práctica que la siguen aplicando en las organizaciones con las megametas. Y son unas presiones de unos niveles absurdos donde la empresa ni está preparada ni puede, pero lo colocan de esa manera. Y conocí una empresa donde les colocaron megameta y de repeso les compraron 3 robots para almacenaje. Entonces yo les preguntaba, pero ¿por qué robots en almacenaje si ustedes necesitan tecnología en el área de producción? No, porque sencillamente es allá donde tenemos que llegar más rápido al cliente. Pero llegar más rápido al cliente, ¿con qué? O sea que sí tenemos Esa, problemas de interpretación. Bien, vamos a ver otro. Otro, más bien como medio harto. Se llama adversarios accidentales. Entonces, el área A y el área B. El área A tiene un ideal contra un real, con un objetivo y determina una serie de actividades. El área B tiene un ideal, un objetivo y determina una serie de actividades. Pero resulta que lo ideal es que el área A se apoye con el área B y generen un refuerzo positivo. Pero realmente lo que ocurre es que el área B se mantiene de pelea con la A y viceversa y generan un refuerzo destructivo. Adversarios accidentales, ¿por qué? Culturalmente nos vamos más por acá que por la colaboración. Y esto lo veo tristemente, continuamente, y desafortunadamente veo la automatización del conflicto. ¿Y qué quiero decir con la automatización del conflicto? Que generamos soluciones solamente para generar mayor información, en fin, o mayores operaciones o rangos de operación. Lo que hago es pelear, generar más información para pelear con el vecino, o exigirle más al vecino, o en fin, lo que sea, pero realmente no es en términos colaborativos. ¿Ya? Y pues es muy cultural nuestro, que nosotros no nos gusta irnos por el camino verde, sino por el camino rojo. Y precisamente para la transformación digital, pues se requiere un proceso de salir de los hilos y cada uno de estas interpretaciones, pues son silos. Y siempre sigamos trabajando en condiciones de silos, pues sí, estos van a cumplir, pero no va a haber colaboración posible. Y ahí es donde vamos a duplicar esfuerzos, donde vamos a tener gente que es muy hábil aquí, que podría estar acá, o viceversa, con diferentes tipos de capacidades que podrían ayudarle a la organización a avanzar mucho más rápido, pero no lo tenemos en cuenta. ¿Algún refrán se les ocurre? Tal vez que solo no se llega a ningún lado. ¿Cómo?
Pues tal vez que solo no se llega a ningún lado. También no llegamos a ningún lado solos. Ok. El último. No quiero decir el último porque son estos, son muchos más, pero voy a cerrar con este también por el tiempo. Pero lo que quiero dejarles es el mensaje, todo lo que hay en términos de poder entender los arquetipos y como mensaje, no tanto como la habilidad de hacer este tipo de dibujos o interpretaciones, en fin. Pero en este caso, A requiere y B requieren un recurso y es un recurso común. Y A y B comienzan a gastarlo y a usarlo. Al gastarlo y usarlo en un circuito continuo o circuito permanente, porque requieren este recurso, comienzan a generar agotamiento. Al generar agotamiento, pues hay que decir, ok, hay que controlar con unos objetivos diferentes y entonces hay que crear otro mecanismo de compensación. Pero lo que hacemos normalmente es que hago esos acuerdos, que trabajemos diferente, en fin, pero sigo consumiendo y ya estoy sobre el nivel de agotamiento. Mejoro de pronto un poco la condición, pero estoy en los niveles de agotamiento hasta que llega un punto donde ya no hay más y entonces tiene que venir un tercero externo, ¿ya? Este tercero externo viene a dar una orden porque es que los símbolos de agotamiento son críticos, pero resulta que cuando viene este tercero a dar la orden, el recurso común ya está escaso. Ya no hay. La pregunta es, ¿nosotros cómo cogemos un sistema y lo llevamos y lo presionamos hasta el nivel de agotamiento y de críticos? Que cuando ya tenemos que intervenir, pues ya no, ¿ya para qué? Ya acabamos con el centro de lo que significaba esto, que es precisamente el recurso común. ¿Y por qué hacemos esto? Porque este y este tienen el mensaje para competir. Como nosotros nos educaron en el management, en este mensaje de competir, cuántas instalaciones o cuánta capacidad instalada hay precisamente para la comunicación, en fin, que si la pudiéramos generar en términos colaborativos no estaríamos generando estos elementos de agotamiento. Pero pues como estamos en un modelo basado de competencia y en un modelo de capitalismo salvaje, como lo llaman, pues simplemente nosotros hasta agotar inventarios es que vamos a llevar el manejo de los recursos hasta este nivel de agotamiento. No nos sirve las alertas o lo que podríamos llamar como mejoras, sino hasta que se agote. El asunto es que pues no van a servir los terceros, que siempre nosotros terminamos diciendo que los culpables son los gobiernos, no. Está el gobierno, la sociedad civil y las empresas para tomar decisiones, pero nosotros no miramos eso. Esto se llama la tragedia del terreno común o la tragedia de los comunes. Y como su nombre lo dice, es una tragedia, porque el terreno común precisamente es el recurso común. Bien, como ustedes ven, los arquetipos nos ayudan es para repensarnos en términos de management y las decisiones que tomamos. Estos arquetipos me hacen pensar que no, muchas decisiones que tomamos para beneficio que creemos que es de la organización se toman para beneficio único o no tomamos decisiones para solucionar a estado profundo o nos movemos por inercia, ya sea por crecimiento, consumos, en fin. No miramos los límites de ninguna manera
Y a veces con una muy buena intención lo que generamos es una tormenta perfecta. Entonces yo quisiera que ustedes más se pararan en los mensajes de los arquetipos para pensar esos mensajes cuando estén pensando en generar un proyecto o pensando en transformación digital. Y vimos cómo el Catway nos ayuda precisamente a generar esos posibles caminos de transformación donde es más importante entender hacia dónde vamos en términos de esa visión conjunta y las posibilidades que hay de diferentes modelos de negocio. Les brindé ya varios que les permita a ustedes precisamente repensarse como organización, y esto es aplicando el principio de Gupta, como pensando en un ecosistema y utilizando la caverna de las ideas, yo pudiera generar una reinterpretación de lo que pudiera hacer con una cadena productiva, salirme de la cadena basada en eslabones lenta y poderme interpretar en una salida de la zona de confort y generar una transformación digital adecuada. Bien, con esto hemos llegado al final de mi materia o del seminario, como digo yo, que les he brindado. Quisiera conocer opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Qué les dejó? ¿Qué les ha brindado? Unas buenas herramientas para hacer análisis, profe. Ok. No caer de pronto en errores, hacer buenos análisis previos. Sí, las herramientas, como les prometí al comienzo, ayudan mucho para esto, para mover este pensamiento de manera diferente. El poder del observador también es interesante activarlo. En fin, pero el pensamiento sistémico sí le ayuda a uno mucho para mirar diferente esta realidad de la transformación digital. Y que más allá de la transformación digital es Revolución 4.0, que es el enfoque europeo, donde en esa revolución pues llegará todo, sociedad, todo, todo, todo. Y como tal, la transformación digital, eso es más enfoque americano, que está muy cercano y asociado a la tecnología como tal. De manera que son dos esquemas o modelos de pensamiento que nos ayuda precisamente a comprender mejor qué momentos estamos viviendo. Por eso empezamos el seminario con las olas, para podernos ubicar de una manera mucho más contextualizada en dónde es que estamos. Profe, una consulta. ¿Sí? Uno podría usar los mapas mentales o realizar un mapa mental para describir un proceso. Es que no siempre los procesos ve que lo están como diseñados como unos diagramas unifilares y demás. Sí. Uno puede empezar con un mapa mental, pero me gusta mirarlo más como un mapa mental sistémico, porque lo que uno puede hacer es precisamente desarrollar o comenzar a establecer esa interpretación. Y normalmente nos salimos mucho de lo que es el proceso lineal tradicional, y lo que yo hago a través de nodos y es identificar esos nodos de transformación de valor. Y estos nodos de transformación de valor pueden tener en un segundo orden o nivel o tercer orden o nivel lo que nosotros identificamos como actividades. Y lo que luego uno establece son las conexiones posibles que se pueden dar entre ellos. Y con estas conexiones es que comienza uno a entender dónde es que comienza uno a transformar precisamente eso que hoy en día llamamos los procesos, porque aquí en la conexión es donde uno puede encontrar el valor de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, claro, cuando uno va a parametrizar se encuentra las famosas 32 firmas que se requieren para dar permiso a un proceso. Y lo que hicimos fue burocratizarnos de una manera extrema, pues. Profe, gracias. Ok. Bien, muchas gracias a ustedes por haberme acogido, por haberme escuchado, por haber recibido este seminario.
Con mucho gusto dejaré el chat disponible, por ahí les estaré pasando información de interés sobre el tema. Lo seguiré usando para comunicarme con ustedes alrededor del tema y con mucho gusto ahí dejo mi contacto también si requieren para poderlos acompañar o alguna pregunta que requieran o idea, en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor, muy Listo, amable. profe, Gracias. muchas gracias. Muy A usted, amable. muchas gracias. Gracias. Bien, nos vemos. Profe, muchas gracias. Hasta Vale, luego, que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Listo, profe, hasta luego. Muchas gracias. Mañana. En Bogotá mañana